No juzguen mi cara de dormida, porque es esto o nada. Volvieron las lecturas mensuales. Mi idea es volver a los wrap-up de todos los meses, contarles que estuve leyendo. ¿Lo lograré? ¿Será un 2023 donde cumpliré con mi palabra? Se desconoce, pero mientras tanto aprovechemos para que les cuente cuáles fueron mis lecturas de noviembre. Y leí 5 libros que todos estuvieron espectaculares. Voy a empezar por Quebrantahuesos, Final de vuelo. Este es un libro de Nerea Liebre que lo editó la editorial Quipu y está pensado para adolescentes, en el sentido de que les cuenta de algún modo a los adolescentes algo sobre los vuelos de la muerte durante la última dictadura cívico-militar argentina. Además, obviamente lo podemos leer los adultos, pero de algún modo conocemos esa historia. Acá la protagonista, que escribe en primera persona y en tiempo presente, que es algo que a la narrativa de cualquier libro le otorga una velocidad y una ansiedad respecto a lo que va a pasar, a esta narradora le ocurre que tuvo alguna experiencia en la última dictadura y es una experiencia que la lleva a pensar una venganza, a hacer justicia por mano propia y tratar de ser ella misma la que se vengue de quienes le han hecho el daño que se cuenta acá, un daño terrible que se cuenta acá en este libro. Es un libro que nos mantiene constantemente con la garganta cerrada porque queremos saber qué va a ocurrir, cuáles son las cuestiones que le han ocurrido a esta protagonista, que las va contando como muy lentamente. Lo que me gusta mucho de este libro es que nos permite poner sobre la mesa una temática que a veces queda como para más discusión de los adultos y sin embargo acá es la invitación a que en la mesa de la familia, en la mesa escolar, se debata lo que ocurrió en la Argentina con los delitos de lesa humanidad y también con el rol de la justicia. Me gustó mucho, sin embargo no pude dejar de pensar durante toda la lectura el parentesco que tiene este libro con con Hasta que mueras de Raquel Robles, que es un libro que yo ya había leído, les compartí también la reseña y los invité a leerlo. Tiene que ver con una protagonista que hace justicia por mano propia. Durante la lectura no podía dejar de pensar todo el tiempo en la relación tan directa, tan cercana que tienen ambos libros y eso hacía como que me fuera un poco de la lectura. Creo que, como decía, es un buen libro para que los adolescentes, los jóvenes se enganchen, los adultos también, porque su narración es sumamente vertiginosa. Pero bueno, tiene este parentesco que a mí me impedía llegar completamente en cero, ¿no?, a la lectura. Lo recomiendo. Tomás Balmaceda, Miriam De Paoli y Juan Marenco escribieron Cultura de la Influencia, que es este libro cuya bajadita, subtítulo, es La fuerza suave que está moldeando... El perro de al lado se volvió loco. Cuyo subtítulo es La fuerza suave que está moldeando una nueva sociedad. Y le pedí a la editorial si por favor me lo podía mandar porque habla de una temática que es mi trabajo, ¿no? En mi caso soy periodista, pero estoy dentro de un ámbito donde la influencia, el influencer, en mi caso la bookfluencer, está constantemente en el plano de la conversación, ¿no? Todos giramos en torno a quién es tu influencer, a quiénes seguís, por qué no me siguen, por qué seguís. Bueno, me interesaba mucho esta temática. Creo que tiene que ver con algo que empezó a pasar y que no va a dejar de pasar, sobre todo mientras las redes sociales sean el punto en común para comunicarnos. Y los autores hacen un ensayo entre filosófico, psicológico, de negocios, porque también hay mucho del marketing, para ir analizando cómo este concepto de la influencia, que no nació con las redes sociales, pero que se intensificó con las redes sociales, empieza a modificar levemente la forma en la que nos relacionamos las personas en la sociedad, pero también en el modo en el que trabajamos. Por ejemplo, un publicista no puede dejar de pensar una estrategia
de redes sociales en un momento donde todo el mundo está sumergido en estas redes. Es una temática interesante también desde el punto de vista teórico y además porque no existen tantos materiales para leer sobre este tema, ya que es algo bastante nuevo, ¿no? Estamos construyendo el cambio mientras el cambio va sucediendo. Y para mí es muy importante a veces tener una referencia. Esto me pasó muy fuertemente en el último tiempo porque hay mucho contenido, porque yo no quiero ser una creadora de contenido que revolea para poder estar presente en los feeds de todos ustedes, sino que tengo ganas de hacer un contenido concienzudo, pero cuando hago un contenido concienzudo a veces no lo ve nadie. Entonces, bueno, todo eso me interpela. Entonces, para mí es importante que se hable de este tema y también recibir información, que haya otras personas que me puedan decir qué está pasando con esto. Bueno, fue el caso de Cultura de la Influencia. Fue un libro que me encantó, lo marqué en extremo, o sea, le marqué todo, porque además te ofrece bibliografía para seguir ampliando los conceptos. Yo soy una persona que no estudié en la universidad, por lo tanto hay mucha teoría de la comunicación, teoría antropológica, teoría sociológica, que me falta y me encanta que estos libros me abran a eso. Además viene con un glosario para que quienes no están tan inmersos en la temática de redes puedan leerlo sin quedarse afuera, y también tiene muchas ideas respecto al trabajo de los influencers en todos los niveles. Fue una lectura 100% fructífera y además lo voy a tener a mano para controlar qué era lo que a mí me llamaba la atención en el momento en que lo leí, o sea, en el mes pasado, y por ahí dentro de un tiempo con mis propias experiencias. Tal vez en algún momento, esto lo tiro ahí, no sé si va a funcionar, pero tal vez en algún momento escriba algo al respecto, porque como ya les conté muchas veces, el influencer es una persona que suele trabajar bastante en soledad y el feedback con otras personas hace que crezcamos como trabajadores y también en ideas, en proyectos, y eso a veces no es algo que los tiempos de las redes sociales o los tiempos de internet acepten, no nos esperan, y eso es una sensación horrible. Es más, lo voy a anotar, lo de que no nos esperan, porque creo que está bueno. Es tiempo de parar y decirles que si les está gustando este video pueden darle like. Ayuda un montón al canal y también los invito a suscribirse. Suscribirse es apretar el botoncito rojo, darle clic a la campanita, decirle a YouTube, avísame cuando este canal suba nuevo video, sobre todo en esta época en la que estoy tan poco periódica para hacer videos. Gracias porque ayuda de verdad un montón a hacer crecer esta comunidad de lectores y de lectores en potencia y lectores en pausa y lectores en ejercicio. Seguimos, volvemos a la ficción. Me llegó este libro de cuentos, Wagner mi malandro, de Rodolfo Marserio, editado por Trench, que es una editorial que le da mucho valor a la literatura disruptiva, a la literatura divergente, a la literatura de la diferencia, por decirlo de alguna manera. Y a mí me encanta cómo escribe Rodolfo Marserio, lo había leído en este libro, En los machos se duermen primero, que fue el primer libro, el 01, que editó Omnívora. Después Omnívora volvió a editarlo a Rodolfo en otro libro que yo todavía no lo leí, que se llama Los Brasileros. Y sí, se llama Los Brasileros. A ver. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel. Sí, se llama Los Brasileros. Bueno. Y ese libro todavía no lo leí, pero cuando me llegó vi que era de cuentos y estoy siempre en la búsqueda de cuentos, no solo porque me gusta nutrirme de esas historias cortas y ver el esquema en el que cada uno de los autores logra contar en breves páginas una historia, sino también porque estoy ávida de cuentos para subirles después a la lista de audiolibros de Por qué leer, que si no la conocen, la pueden buscar en mi canal de YouTube alternativo, Audiolibros Por qué leer, y si no también en Spotify como Audiolibros Por qué leer. Dicho todo esto, me llega Wagner mi malandro. Son 14 cuentos escritos con este estilo, donde la ironía,
la fantasía llevada a niveles de lo absurdo, donde la realidad y la fantasía están tan mezcladas que no sabemos si es algo absurdo, es algo que ocurrió. No voy a decir realismo mágico, pero hay algo de la fantasía de las cabezas de esos personajes que al volcarse en sus acciones cotidianas las hacen parecer cosas normales y sin embargo como lectores sabemos que está ocurriendo algo absurdo. Y además Rodolfo tiene una gran capacidad para construir diálogos verosímiles que le aportan como más velocidad incluso a la narrativa. Hay cuentos que son solo diálogos, que es algo que valoro muchísimo porque es muy difícil contar una historia y hacer partícipe a un tercero, que vendríamos a ser nosotros, solamente con el diálogo de dos personajes y que eso resulte creíble. Porque ¿vieron cuando vemos una película que dos personajes están hablando y es obvio que nadie va a decir eso que terminan diciendo? Y el que está mirando dice, dale, ¿quién diría eso en una conversación? Quiero ser tu amigo. ¿Y quién te quiere como amigo, Mejor borrate y déjame en paz. Estoy harta de perdedores, ¿entendés? ¡Harta! ¡Sos un loser y no te quiero ver nunca más en mi vida! ¡Nunca! Bueno, obvio que pase eso y en estos diálogos de este libro eso no ocurre. La paso excelente leyéndolo a Rodolfo, más allá de que algunos cuentos no están contando cosas que son un chiste, ¿no? Son situaciones de acoso laboral, son situaciones de violencia, son situaciones que nos mantienen al borde de la silla en cuanto a la intriga que nos generan, pero me encanta leerlo y la pasé muy bien. Hay una cosa del juego, ¿no? Son cuentos muy lúdicos. Los personajes no están siempre al mismo lado, no son siempre varones, no son siempre mujeres, no son siempre parejas o vínculos heteronormativos, y eso está buenísimo también porque la lectura, si no es disruptiva, ¿para qué es lectura? ¿No? Lo disfruté un montón y se los recomiendo. Para tener pastillitas así de tipo, ay, quiero leer algo que me distienda, vamos con este libro. La editorial Alto Po me invitó a presentar el libro Tus amigos quieren que vuelvas de Sergio Gaiteri, que es un autor cordobés. Estaba en Buenos Aires a propósito de la presentación del libro y un par de cosas más. Y me dijeron, che, ¿no te querés venir a presentar a Sergio? Sí, digo, pero nunca lo leí, no sé si me va a gustar, si no, novela, cuento. Me mandaron los libros, me mandaron dos, uno de cuentos y Tus amigos quieren que vuelvas. El de cuentos lo estoy leyendo, así que probablemente forme parte del mes que viene. Y Tus amigos quieren que vuelvas, la novela que efectivamente presenté, me encantó. Este es un libro de 88 páginas, o sea, es como, vamos a decir, una novela. Una novela es un cuento largo, una novela corta. Los protagonistas son Mara y Luis. Está contado desde los ojos de Luis, o sea, el narrador es Luis, y nos explica que muy poco tiempo después de conocer a Mara, la pareja decidió irse a vivir a las sierras de Córdoba. Ellos vivían en Córdoba capital, que es una ciudad, para quienes no la conocen, como muy cosmopolita, muy ciudad propiamente dicha, con transporte público, movimiento, universidad, ruidos, etcétera, mucho movimiento cultural. Y ellos deciden alejarse de ese centro neurálgico, a pesar de que Luis trabaja en Córdoba, para irse como a un lugar más alejado, pero no sabemos muy bien por qué. Y este es el primer punto interesante que nos encontramos ni bien arranca la novela. No vamos a saber todo. Y no lo vamos a saber por más que seamos lectores activos, no vamos a saber la realidad. Vamos a tener que aceptar los silencios de estos personajes, incluso el silencio que hay en el vínculo. Cosas como, después de lo que había pasado, no podíamos hacer otra cosa. ¿Qué había pasado? Bueno, aceptar que este es el narrador que quiere contarnos lo que a él se le canta. Pero el tema es, como bien lo dice ni bien arranca la historia, que en realidad de lo que se va a tratar es el fin de semana de la visita de Marcos. Lo dice literal. Dice, de acá lo que se trata es de otra historia. Lo central es el fin de semana de la visita de Marcos. Marcos es un amigo de la infancia de Luis que los va a visitar. Y es a partir de Marcos que empieza a narrarse lo que en definitiva termina siendo el eje de la historia, que son los vínculos. Los vínculos y todo lo que pasa alrededor de los vínculos. Un vínculo de pareja, un vínculo de vecino, un vínculo de amistad, y que no siempre lo que se espera teóricamente de ese vínculo
es lo que en el fondo es. Tus amigos quieren que vuelvas hace referencia a ese correo que mandaba Facebook en su momento cuando vos pasabas mucho tiempo sin estar en Facebook, que te mandaba un mail y decían, tus amigos quieren que vuelvas. Cecilia, cuéntanos, ¿qué te ha pasado en el último tiempo? Bueno, bla. El protagonista recibe este tipo de mails porque él ha decidido de algún modo aislarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no tiene nada que ver con la pandemia, pero después de haber vivido el aislamiento de la pandemia, no hay chance de que no nos resuene de algún modo, no hay chance de que no nos resuene Casa Tomada, porque lo que pasa alrededor de esa casa en las sierras es ruido, a pesar de que ellos fueron a buscar silencio y aislamiento. Y leí este libro con una velocidad que no se puede explicar. Lo empecé y lo terminé casi en, 90 minutos como mucho, y da ganas de, cuando lo terminás, volver a empezar, porque sentís que querías tener la data que si te pones un poco detallista después, por ahí la puedas encontrar. Y es una narración que me encantó. Lo disfruté un montón, me encantó conocer a Sergio, me gustó mucho también poder hacerle preguntas al respecto, así que probablemente sea uno de los entrevistados para mi canal próximamente, porque también quiero que lo conozcan. Pueden leerlo nada más porque no lo pueden seguir en redes, no tiene redes sociales. Y eso también es algo de lo que hablamos, y el por qué no estar ahí, en ese lugar a donde todo el mundo vamos a contar lo que nos pasa. Me encantó. Muy lindo todo, pero hago una pausa acá. Si les está gustando este video, los invito a transformarse en mis mecenas, en mis patrocinadores. Esto es hacer un aporte económico de algo que puedan o quieran para que yo pueda hacer más y mejor mi trabajo. Los invito a revisar cualquiera de los links que están en la descripción. También pueden hacer clic en la página de Patreon, pueden ir a Cafecito, pueden escanear el código QR de Mercado Pago y hacer un aporte único, aporte mensual, lo que ustedes quieran. A mí me ayuda un montón porque es una manera de darle un valor económico a mi trabajo para pagar el alquiler. Y les agradezco a todos los que lo hacen y lo han hecho hasta ahora. Este mes fue muy importante también para mí, así que gracias. Súmense si pueden o quieren, y si no, compartiendo este video o compartiendo mi trabajo también están ayudando un montón. Gracias, de verdad. Bueno, vamos a Martín Cohen. Es muy loco porque Martín Cohen es un autor que tiene 80 millones de libros de ficción, y yo siempre lo leo en sus textos de no ficción, que son los que edita justamente Ediciones Godot. Me mandaron este que se llama Hola, un requiem para el teléfono. Es como una especie de homenaje a este aparato que todos teníamos en nuestras casas cuando éramos jóvenes, o por lo menos un periodo, porque primero estuvo el periodo donde no te daban teléfono y tenías que ir a pedirle al vecino, bueno, toda esa historia que nos cuentan nuestros abuelos / padres. Duffy, get set. We got the biggest story in years. Earl Williams captured by the Morning Post exclusive, yeah. And I want you to tear out the whole front page. That's what I said, the whole front page out. Y después estuvo la época en la que el teléfono era un elemento más, el teléfono de tubo, después teníamos el de cable, el inalámbrico, hasta que llegó el celular y reemplazó cualquier tipo de aparato para comunicarnos. Pero Cohen hace un desglose de distintas situaciones relacionadas con el teléfono, como pueden ser esos momentos en los que esperábamos mirando el teléfono así que alguien específico nos llamara, cuando teníamos que levantar el tubo y esperar que nos atendiera por favor nuestra amiga y no su papá, o peor aún, la mamá de mi novio. Esas épocas de nuestra vida. Pero además no se queda solamente en eso, sino que va también a historias que fueron muy conocidas o programas de televisión que se basaban en los llamados por teléfono. Bien. Bueno, la última de hoy, por 2.500. Supi. Hola. Hola, Susana. Sí. Y así arranca contándonos cuál es el efecto del teléfono, cuál es la virtud principal del teléfono, que tiene que ver con el generar una sensación de proximidad que es tan intensa que a veces hasta uno se olvidaba que tenía un tubo y se sentía al lado de esa persona.
cómo el teléfono cambió también los vínculos, las relaciones o la forma de relacionarnos con los demás. Incluye frases, incluye algún que otro cuento que está como centrado en la figura del teléfono, habla de películas también. Así que es un libro que me encantó, lo disfruté un montón y además no sabía que lo necesitaba hasta que lo leí. Me hizo acordar cosas increíbles de mi adolescencia. Lo marqué como si se tratara de un libro que quiero tener como de consulta, como si fuera una enciclopedia del teléfono. Lo disfruté un montón y también me dio ganas como de volver a esas épocas en las que tener un teléfono y esperar que suene era algo distinto a que mi último teléfono, el único que me llamaba, era una grabación del jefe de gobierno para decirme las novedades de lo que estaba pasando en mi barrio, ¿no? Así que bueno, lo disfruté un montón, se los recontra recomiendo. No hay chance de quienes tenemos entre, voy a ser muy generosa, 25 en adelante, nos sintamos completamente identificados y queramos volver a ese momento y podamos hacerlo a través de este libro. Eso es todo. Quiero en los comentarios que me dejen sus lecturas del mes y ya saben que leo siempre todos los comentarios, a pesar de que tardo en responderles, los leo y se los agradezco. Les mando un abrazo muy fuerte, hasta el próximo video y hasta la próxima lectura. Chao.